Mi nombre es Diego Jonathan y bueno, este es un nuevo video, amigos. Como ustedes me pidieron, hoy vamos a seguir hablando sobre la adolescencia, las personas autistas, y lo vamos a hacer con Tamara, Tamara Montes de Oca. Ella pues es profesional, es una persona dentro del espectro autista y bueno, vamos a hablar de 4 temas fundamentales. El primero son los desafíos en la adolescencia para las personas autistas, cómo vivimos nuestra adolescencia, cómo hacen los autistas en la adolescencia para adaptarse a los cambios, y lo último son los apoyos que podamos recibir de la sociedad en esta etapa de la vida. Vamos a centrarnos mucho en lo que ambos hemos vivido, porque ambos estamos dentro del espectro autista, lo que pasamos a nivel emocional, psicológico, que bueno, es un tema que a muchos de ustedes les preocupa. Mi consejo es que se queden hasta el final porque este video pues les va a aclarar muchas cosas, muchas dudas. Y bueno, ahora sí, pues empecemos. Bueno, Tamara, si quieres, cuéntanos un poquito algo de ti, de lo que tú haces antes de entrar como tal en materia. Sí, bueno, tú estás en Colombia, ¿cierto? Sí, Ya, yo estoy en Tierra del Fuego, Chile, al otro extremo de sí. América del Sur, ¿sí? Eso es lo primero, ambos tenemos edades similares y nos conocemos hace ¿cuántos años, Diego? Wow, como desde el 2010 o algo así. Sí, mucho tiempo. Y Sí, justamente nos conocimos en comunidades autistas con el Diego, sí. y que tenemos harta historia juntos en diferentes circunstancias. De hecho, te conocí a ti por un blog que tenías que se llamaba Investigación ASPI. Sí, tenía un blog llamado Investigación AFI que luego lo eliminé cuando dijeron ya no, el Asperger ya no cuenta como criterio diagnóstico y empezaron a atacar el concepto que al menos en esa época recién había salido a la luz como, oh, es una posibilidad y después como, no, hay que cambiarlo. Parte del Sí, proceso que se han ido actualizando los conceptos también. Y bueno, lo otro también, yo después fui mamá. En el 2015 fui mamá, tengo una familia compuesta por esposo, hija y yo. claro. Y nada, pues los que me conocen, yo he estado todos estos años haciendo vídeos, ya son casi 10 años haciendo vídeos acá en YouTube, bueno, también en Facebook, en TikTok, en varias redes sociales. Sí. Y bueno, ahora sí entrando en materia, bueno, no sé si tú quieras comenzar a hablar de este tema de los desafíos o quieres que comience yo. Yo creo que podrías plantear algunas ideas de lo que son los desafíos. Por ejemplo, tú me hablabas del tema emocional, ¿te acuerdas? Porque es que mira, hace unos días publiqué un video que se titula Los 7 cambios que, Sí, por los pues que sí lo pasan vi. las personas autistas. Y algo que veo que tiene la adolescencia es que la adolescencia es una época de cambios, es una época de transición. O sea, dejamos de ser niños para volvernos adultos, y algo que a las personas autistas no nos gusta son los cambios. Pero la adolescencia está llena de cambios, y cambios pues implica desafíos. Y bueno, Sí, yo en particular he visto que o sea, hay cambios en la forma como socializamos, hay cambios en cómo interactuamos con el entorno. A medida que nos hacemos adultos, como que la gente espera más de nosotros, como que espera más independencia, y eso también como que crea una presión sobre nosotros también. Cuando ya la adolescencia está terminando, hay otra cosa que surge, y es que la gente espera que tengamos un proyecto de vida. Entonces surge la presión de definir qué vamos a estudiar, qué vamos a hacer el resto de nuestra vida. Y por lo menos a mí ese tipo de cosas me llevaron a tener crisis. O sea, cuando yo estaba en 10.º grado me llevó a cambiar de colegio, porque a mí me metieron en una modalidad en mi colegio que estábamos los que eran los mejores estudiantes y nos exigían demasiado, y yo no fui capaz de dar la talla. O sea, no era capaz con la exigencia académica, y eso pues como que me deprimió un poco, y tuve así como una crisis en el sentido de sentir que no era bueno para lo que yo creía que era bueno, que era la ciencia. Y aparte de eso, pues bueno, yo me fui dando cuenta que yo era diferente a los otros chicos. Entonces, por otro lado, hubo un momento en que, sin tener yo el diagnóstico de autismo, yo deseaba con todas mis fuerzas ser normal como fuera. Incluso recuerdo que, pero eso fue en quinto primaria, pero bueno, ya he entrado a la adolescencia igual. sí,
igual. Yo quise pertenecer a un equipo de fútbol, pero no porque me gustara el fútbol, sino quería encajar, yo no quería verme diferente y yo odiaba ser diferente y eso es algo que me ha causado pues problemas de autoestima. Al menos eso fueron como más o menos como los desafíos a los que yo me enfrenté, aunque hubieron cosas que fueron más fáciles. Por ejemplo, en la parte sensorial pues ya podía tolerar comer mejores alimentos, ya podía tolerar que me peluquearan. Había cosas que sabía manejar mejor, pero entonces como que varias cosas se juntan. ¿Tú más o menos qué desafíos piensas tú que tuviste? O sea, igual antes de decir mis desafíos, quería hacerte una pregunta. Cuando tú Dime. hablas de que querías un poco ser normal, ¿era porque tú querías ser normal o porque sentías la presión social para poder participar de esa comunidad en tratar de ser como ellos? Pues yo quería ser, digamos, normal, entre comillas, porque uno, yo sentía que no encajaba, me sentía como un extraterrestre, literal. O sea, yo veía que mis otros compañeros tenían amigos, jugaban, salían. Algunos de mis compañeros ya estaban empezando que a tener novias y todo eso. Y yo siempre estaba solo. Y entonces yo me sentía raro. Y también con el bullying que a veces me llegaron a hacer, pues eso como que reforzaba esa idea de sentirme excluido, de sentir que no encajaba. O sea, un momento en que yo me sentía como que era inferior a los demás. Y Sí, como te decía, en totalmente. las cosas que yo creía que era bueno, que era en ciencia, pues cuando estuve en 10.º y que me fue muy mal académicamente, pues como que eso reforzaba todo eso que ya creía sobre mí. Como decía, como que yo decía, bueno, si ya no soy bueno socializando ni eso, ya para qué estudiar ingeniería si que soy malo en ciencia, decía yo. Pero yo creo que justamente el querer encajar, y a veces siento de que también tiene mucho que ver con lo que nos dice el resto, porque al menos desde mi experiencia, por ejemplo, últimamente he recordado mucho de lo que yo hacía y yo odiaba las horas de recreo en el colegio, porque sentía que eran horas que yo no sabía qué hacer, porque comúnmente la gente cuando sale a recreo es como ya juntarse a hablar, conversar sus temas en común. En cambio, para mí implicaba quizás estar caminando de un lado a otro, porque al menos acá en Chile no dejan estar dentro de la sala en las horas de recreo o de descanso, si se llaman de otra manera en otro país. Sí. Entonces yo lo pasaba muy mal, a veces me encerraba en el baño, otras veces caminaba de un lado a otro, pero si había alguien que me entorpecía el camino, como que automáticamente me saturaba y después también me pasó de que sentía que yo era muy manipulable en esa época y que había gente en ese instante que aprendía a ser manipuladora porque tenían esa posibilidad de en la adolescencia aprender a manipular a otros y yo era la persona que caía fácilmente en lo que ellos decían. Es como, Tamara, mira, anda a decirle esto a este niño. Y yo iba porque me lo decían y después, claro, me daba cuenta de que en realidad era una broma, tanto para burlarse de mí como para molestar al otro niño. Entonces, ese tipo de cosas viví. Ahora bien, sé que la adolescencia no solamente es difícil para nosotros, es incluso para los neurotípicos es difícil porque implica muchas cosas encontrarse con uno mismo. Pero creo que la diferencia está en que nuestros gustos son diferentes al resto, nuestros intereses son diferentes al resto, esas habilidades sociales que ellos logran en esa etapa, nosotros no alcanzamos ese nivel, como que pasamos de la infancia a la adultez casi a la fuerza y Sí. siento que es algo que igual arrastramos incluso hasta la adultez. Fíjate que yo también tenía problemas con el tema de los descansos, tampoco me gustaba salir a descanso porque me pasaba exactamente lo mismo que a ti, no sabía qué hacer. Y además que en mi familia pasaba otra cosa, yo soy el menor de 3 hermanos y mi hermano era una persona muy neurotípica, o sea, ya que era con neurotípico extremo porque era muy amiguero, tenía un montón de amigos, desde los 15 años empezó a tener novias, entonces las traía acá a la casa y todo, entonces, o sea, el tener un hermano muy neurotípico, eso recalcaba todavía más esas diferencias. O sea, yo me comparaba con mi propio hermano y yo me daba ¿Tu hermano cuenta que era eso era menor? ¿Tu hermano era menor? no, mayor, Ah, mayor, mayor que yo. ya. Pero entonces, pues lo bueno es que mi hermano pues intentó como ser un traductor del mundo neurotípico, pero en esa época yo no tenía un diagnóstico y a veces teníamos malos entendidos mi hermano y yo. Sin embargo, él intentaba como explicarme ciertas cosas de cómo hablarle a las personas, todo eso. Mi hermana también lo hacía, pero entonces sí, o sea, yo llegué a tener muchos problemas de autoestima por eso mismo también. O sea, igual yo entiendo un poco lo que dice en relación a tu hermano, solo que a mí me pasó con una hermana que nos llevamos por un año y yo soy mayor, pero toda la gente pensaba que ella era mayor que yo porque su personalidad, ella era muy sociable, mis papás son muy sociables, de muchos amigos. Cuando yo cumplí 15 años invitaron a 200 personas
que ellos de algún modo invitaron y a mí me dio fiebre y ni siquiera comí de mi torta porque me sobresaturó la gente que estaba ahí, que ni siquiera estuvo en mi cumpleaños. Y claro, mi hermana tenía esa costumbre de tener muchos amigos, no sé, 5.000 amigos en Facebook, y yo la verdad era impresionante el nivel de socialización que tenía y habían actitudes de ella que yo no lograba comprender. Por ejemplo, no sé, un día llegó y con su pareja de ese momento, hablábamos 18 años, 19, me pescó de la cama, yo estaba durmiendo en mi cama, me pescaron de la cama, me bajaron por la escalera y me lanzaron a la pileta de la casa, piscina, pileta, no sé cómo se llama en otros países, Sí. y yo estando con pijama, porque claro, es la típica edad de estos adolescentes muy neurotípicos que les gusta jugar a ser casi como ese programa antiguo, ¿te acuerdas? Del MTV de Jackass. Como Yatkas. Sí, la Exacto, porque recuerdo. estaba toda esa época de Jackass. El drama es Sí. que para mí obviamente no fue nada gracioso vivir esas situaciones. E igual el tema de la bulla, para esta gente comúnmente están acostumbrados a la bulla, al carrete, a la fiesta, porque en Chile se dice carreta a la fiesta, a disfrutar al máximo con la bulla a todo volumen, los parlantes al máximo, y yo no solamente sufría mentalmente, sino que incluso yo era como la muy de mal humor en la familia. No sé si se entiende, porque era, miren, la amargada, la que no quiere celebrar, y es como, no entiendes que mi problema no es que yo no quiera celebrar, es el sonido, el ruido que generan mientras hacen eso. Fíjate que a mí una de las cosas curiosas que me pasó durante la adolescencia era que a mi hermano, a él le gustaba el metal, la música estaba metálica y él se vestía todo de negro con puras camisetas de metálica, ponía música a todo volumen y yo llegué a pensar que los jóvenes de la edad de mi hermano, que a todos les gustaba el metal, que todos querían vestirse de negro y todo eso, o sea, una época en que yo creía que todo el mundo pensaba igual que, o sea, que si yo creía algo, que todo el mundo pensaba lo mismo que yo, pero en la adolescencia fue la época en que me di cuenta que los demás no pensaban como yo. Y eso me pasó una vez que me obsesioné con la Biblia. Me di cuenta que no todos los que, o sea, que los demás no pensaban como yo y eso también, pues fue una época de conflictos también, digámoslo así. Y yo creo que también una época de conflictos porque los padres no logran, ya hay padres que la adolescencia de cualquier hijo no la comprenden, como que se les olvida la etapa adolescente de ellos y de algún modo casi como que sus hijos pasan a ser enemigos dentro de la casa. Y en este caso creo que cuando además eres del espectro, habiendo no diagnóstico, puede pasar dos cosas, que es lo que me hablabas tú en algún momento, o una sobreprotección que tampoco es buena porque no nos permite poder adentrarnos a lo que de verdad sucede en el mundo, o a lo contrario, a ser totalmente segregados porque no cumplimos con la norma. Pues yo he visto que en ese aspecto, bueno, se tienden a ir a ambos extremos. Hay padres que por un lado tienden a sobreproteger demasiado a sus hijos, que no los dejan casi salir ni hacer cosas por ellos mismos, y hay padres que es lo contrario, pero, o sea, que los dejan tan solos que hasta, o sea, le falta, o sea, falta que ese adolescente reciba como más orientación. Pues mi mamá realmente no ha sido tan sobreprotectora, mamá ha sido más de dejarme hacer solo cosas, y es una persona que por lo menos a mí me ha desafiado siempre a que haga cosas solo y todo eso, y creo pues que por un lado eso sí algo bueno, porque bueno, yo de adolescente pues tuve que aprender a cocinar, arreglar el cuarto, todo esto, o sea, digo esto porque he conocido personas de veintitantos años que llegan a asar y no saben, y lo único que saben es freír un huevo, y ya. Claro, bueno, yo fui más Mi, o menos como el otro caso que tú estabas hablando. Yo fui sobreprotegida porque como desde pequeña siempre tuve terapias, entonces desde pequeña supieron que yo era diferente patológicamente hablando. Ya ni siquiera es diferente a los demás, sino que, hay que llevar la terapia y de algún modo era como, no, es que la Tamara, ella es especial, el típico comentario. Y entonces siempre me protegieron mucho y me pasó lo que tú dices, que recién a los 18 años yo prendí un fósforo, porque antes, en cambio, mi otra hermana, que es menor a mí, no, ella iba a carretear, ella podía irse sola en ciertas cosas, tenía ciertas habilidades que yo no tenía, por ejemplo, sabía usar, ¿te acuerdas de esos teléfonos públicos que existían antiguamente y que sí, tú podías hacer como cobro revertido? Yo le tenía sí. pánico a esas máquinas. Yo recién de adulta, en un momento de mucha angustia, usé esas máquinas que ya no existen en las calles. Entonces, en mi caso, justamente sufrí el otro aspecto, cuando ya tus papás saben que tú eres diferente, te llevan a terapias y dicen, vamos a proteger a esta niñita que no sabe defender a este mundo tan cruel, y tristemente creo que eso afectó a que yo cayera en muchas situaciones muy peligrosas porque yo no
supe reconocer cuál era una situación de peligro o cuál era una situación en que yo podía sentirme confiada. Yo creo que también eso es un punto muy importante y que al final la idea es siempre tratar que los padres mantengan un equilibrio en esas partes. Sí, yo por ejemplo ya he visto que hay personas que durante la adolescencia han sufrido de abusos, de bullying, Claro. de... Creo que tú alguna vez me contaste algo de eso hace años. Sí, sí, sufrí bastantes situaciones traumáticas, por decirlo de alguna manera, que para no adentrarme en el tema, pero sí que fue obviamente, así como para muchos otros autistas, van generando obviamente que uno vaya teniendo depresión y otros diagnósticos además de esos que obviamente afectan en el día a día. Y en mi caso el tema farmacológico, porque yo pienso tomo psicofármacos desde los 8 años, entonces hoy en día con 38 años, estamos hablando 30 años después, Sí. es algo súper necesario para mí, el fármaco, porque he intentado vivir sin fármacos y se me hace muy difícil sobrevivir Fíjate a que a la mí lo que me ha realidad. pasado es que estas ideas, digamos, de sentirme menos que los demás, las ideas como depresivas, pues las he tenido desde la adolescencia y en realidad yo creo que no se han ido del todo. A veces están ahí como un fantasma listo para acechar, que cuando algo medio me sale como yo no quiero, entonces de una vez como que es como que un diablito me estuviera hablando, algo así. Es que yo siento que el otro día cuando hablamos los dos me dijiste algo súper importante y que ese sentimiento también tiene que ver con la falsa imagen que tenemos de otras realidades de otras personas a través de las redes sociales, en donde Sí. muestran vidas súper exitosas que no sabemos si es así o no, pero claro, uno se compara y a nosotros nos cuesta mucho más laboralmente hablando, cuestan más las relaciones sociales, obviamente es muy difícil para nosotros andar teniendo fotos de viaje en diferentes partes del mundo o tener vidas tranquilas y trabajos exitosos porque es un área que nos cuesta, independiente que seamos profesionales o no, porque tú eres profesional y yo soy profesional, pero ambos sabemos que hay ciertos trabajos que tampoco podemos realizar por nuestro bienestar mental. Por lo menos ya en mi caso, una de las cosas que yo descubrí en la adolescencia es que yo no sirvo para trabajar bajo presión. O sea, yo en un lugar donde haya gente que me esté mandando que una cosa aquí que otra, no. Yo un trabajo eso me lleva a colapsar. Te digo eso, ¿por qué? Porque cuando yo estaba en la universidad, pues yo intenté trabajar en el negocio que mi mamá tenía, que era de atender, era un negocio de venta calzado, donde había que atender a los clientes y todo eso. Yo intenté hacer eso y estudiar y no fui capaz. O sea, empecé a descuidar la universidad, empecé a sacar malas notas, al final me tocó pues decir que únicamente me iba a concentrar en la universidad. Por eso, no, podemos tener muchas habilidades en muchas áreas, pero no necesariamente significa que incluso nos vaya bien en la universidad, porque a veces hay ciertas formas de hacer las evaluaciones que no nos permiten tampoco poder expresarnos del todo. A mí me pasaba de que, no sé, imagínate que yo me hacían una evaluación sobre un auto que era de color rojo y yo ponía de respuesta el auto es rojo, pero no, la profesora quería que yo pusiera el auto elegantemente se encuentra de un color rosáceo que al momento que se ilumina el sol, como que quieren que uno rellene y decore Sí. todo lo que dice, en vez solamente el auto es rojo. Y hay gente que tiene una habilidad tremenda para escribir un párrafo sin saber nada. Yo sabía de gente de que no sabía la respuesta, pero de tanto inventar en el camino que se la ponen correcta. En cambio, yo al poner auto rojo es como, ya, pero eso no me sirve, me decían. No dice todo. Y yo, pero qué más hay que decir? Entonces, sí, son situaciones que van generando baja autoestima y que va repercutiendo incluso en la adultez. Y también ahí es como lo que hablamos la otra vez de que nos cuesta mucho separar entre el momento en que ya fuimos adolescentes y que ahora estamos llegando a los 40 años. Fíjate que es que yo quería tocar ese tema también porque es que yo una vez vi una entrevista a un autista que entrevistaron, bueno, no recuerdo el nombre, pero él decía que no, que él ve el autismo como un superpoder, que él se sentía poderoso, que él era fuerte, que los demás eran débiles, que los demás no lo comprendían, su diferencia, que bla, bla, bla. Pero yo, siendo honesto, yo no he visto esto como un superpoder para nada. O sea, yo para mí, pues sí, es algo que, bueno, me ha facilitado ciertas cosas, pero también en otras áreas de la vida la ha hecho más difícil, la ha hecho más complicada. Es lo que, o sea, yo por lo menos, a ver, con esta idea digamos, de cero del orgullo autista, pues yo no comulgo demasiado, la verdad, por lo mismo, porque, o sea, a veces he sentido que ciertas cosas como que me cuestan más que a los demás, o sea, ciertas cosas que he logrado con el tiempo hacer, pero claro,
Pero sí, y yo veo como que hay adolescentes en la misma situación, incluso personas adultas. Yo te comentaba el otro día bueno, ya una mujer, porque tiene 40 años, que todavía vivía con sus papás, que no sabía qué hacer en su vida. Y el problema que hay, o sea, es que cuando hay ciertos problemas de los que no se habla en la adolescencia y que si no se tratan, pues la persona puede llegar a la adulta, pero sin una persona tremendamente insegura, sin tener un proyecto de vida claro. Eso lo he visto en muchas personas diagnosticadas bueno, algunos con Asperger, otros ya te a nivel no que he conocido. O sea, sobre ese tema, ahí yo creo que tenemos un tema muy importante, porque la otra vez yo siempre, y he respetado mucho cuando se habla que ser autista es una identidad, y de algún modo yo entiendo mucho la forma de ver el tema de la identidad en tu caso, y que también la comparto, de que el ser autista es una parte de nuestra identidad, pero no es el todo, porque además de ser autista, yo soy mujer, soy mamá, soy profesional, soy esposa, tengo esos roles y esas identidades, además de ser autista. Ahora, sobre el tema del orgullo, yo igual lo comprendo porque de algún modo siempre nos ha hecho sentir inferiores o nos hemos sentido inferiores. Por lo tanto, cuando se dice orgullo es como, por favor, agarrémonos de aquí para tratar de tener un momento de paz y de concientización en nuestro diagnóstico. Sin embargo, también creo que muchos sobrevivimos el día a día porque el mundo en sí es segregador, la esencia humana es segregadora. Creo que la naturaleza del ser humano implica segregar a las personas y aunque estén la mayoría de los accesos, siempre va a haber alguien al que no les parezcamos bien. Y así también va a haber alguien que quizás es muy sociable y que a mí no me va a parecer. Sí, o sea, al final yo pienso que por lo menos a mí lo que he aprendido con el tiempo, con los años, es pues como a ser más flexible en el sentido de no tomar lo que los demás me decían tan a pecho y tratar pues de encontrar lo positivo que hay en mí, porque como te digo, yo en algún momento tenía una visión tan positiva, tan positiva, no tan pesimista de mí mismo, que me costaba encontrar algo en lo que era bueno, y yo pienso que algo que necesitan los adolescentes autistas es trabajar la autoestima, reforzarla y que de alguna manera sus cuidadores, los padres, los educadores les ayuden a encontrar en qué áreas tienen habilidades y sobre todo cosas que ellos puedan convertir en un trabajo, porque yo yo te quería contar que yo cuando me gradué de secundaria yo tenía ese problema que no sabía qué carrera estudiar, o sea, habían varias cosas que me gustaban que no sabía por cuál irme. Al final acabé estudiando ingeniería de sistemas pues porque de que tengo mi primer computadora me enganché mucho con eso, pero también está el tema de la astronomía, también me ha gustado la historia, la ciencia. Lo de la ciencia descarté estudiar algo como física o química, pues porque las matemáticas se me dificultaban un montón, pero al final mi carrera en ingeniería de sistemas es pura matemática. Pero tú te das cuenta, Diego, que esos intereses tuyos, que yo comparto, de hecho, son intereses de querer saber más, de curiosidad, y tiene que ver, y eso me llama mucho la atención, porque es un tema de interés de mucha cantidad de autistas, en los cuales obviamente yo también me siento identificada, y es que en cambio si tú vas a un neurotípico y tú le planteas estos temas, es como, ok, sí, ya pasemos al siguiente tema, el partido de fútbol, lo que hicimos con mis amigas, y cosas que la verdad a mí, así como a ellos le importa un 0% nuestros intereses profundos, a mí me interesa un 0% los intereses normativos que nos impone la sociedad. Por eso también quizá nos cuesta mantener amistades, porque obviamente no caemos en ese juego de juntarnos con personas a hablar cosas que no sean o profundas o que no sean de nuestro interés. Y yo creo que ahí va una de las cosas principales que quizás puede ser de apoyo en la adolescencia a los padres, de ayudarle a buscar grupos de interés a sus hijos, en donde haya otros niños, otros adolescentes que puedan compartir su interés, porque muchas veces en la escuela no los van a encontrar. Y yo creo que deben ser guiados a encontrar grupos en donde pueda haber gente más de su interés. Sí, totalmente. O sea, mira que cuando yo pues empecé a darme cuenta que era diferente y cuando yo descubrí lo de Asperger, al principio hubo gente que no me creyó, gente que me dijo, no, Diego, tú lo único que necesitas es salir más, socializar más, usted lo que tiene es una timidez extrema. Y yo pues le decía a esas personas, mira, es que yo cuando mi hermano hace fiestas con sus amigos y todo, yo he intentado participar de esas fiestas. Cuando mi hermano se iba a un lugar así, a una discoteca con sus amigas, yo también me
iba, pero es que simplemente yo no era capaz de estar allá, o sea, después de estar un tiempo ya me cansaba, me quedaba dormido, o o sea, no encajaba sencillamente, o sea, hay gente que, o sea, el problema que tenemos muchos adolescentes, bueno, que tuvimos muchos adolescentes autistas es que, a ver, cuando es de a nivel 1, o lo que antes se conocía como Asperger, es que el autismo casi no se ve, y eso es un problema también, porque si uno dice, no, mira, es que el ruido está muy fuerte, es que no puedo tolerar cierta cosa, entonces piensan es que uno tiene caprichos, ¿sí? O que uno simplemente se está quejando también. Y a la verdad que afectan a veces gravemente la salud mental. Ese tipo de cosas que para otros es como, pero si solo es música fuerte, y para uno es, yo no puedo vivir con eso. A mí me afecta a tal nivel el ruido de que yo dejo de funcionar con el ruido. Así que yo creo que el otro punto, y también yo creo que el principal que deben trabajar los padres, lo que yo te comentaba, es de que siento que los padres, otra de las cosas que deben tener en cuenta es, si ya es difícil lidiar con un adolescente dentro de la norma, deben comprender que no es el problema del adolescente, sino que como padres comprendemos la situación que está viviendo. Piensa, en la adolescencia nos encontramos con los cambios físicos, que no dejan de ser importantes. Es muy importante el tema de los cambios físicos, las nuevas normas de higiene, porque también vamos a terminar viendo otras formas en las cuales tenemos que asear nuestro cuerpo, ya sea desodorante, las mujeres todas higiénicas, y bueno, también desodorante, quizás también van a haber temas de depilación, de afeitar, y son todos temas que se abordan durante la adolescencia. Entonces, al final, creo que es súper importante considerar eso, el tema de los apoyos en esa área. Sí, fíjate que una cosa que yo me he dado cuenta que puede ser muy problemática durante la adolescencia es el tema de la sexualidad. La adolescencia es la época en que, bueno, muchos ya empezamos a conocer nuestro cuerpo, experimentar cosas como, bueno, la masturbación, cosas así, y muchos empiezan a manifestar interés en lo que es la sexualidad. Y fíjate que me he dado cuenta que en lo que es el autismo eso es un tema tabú, pues es un tema como el cual no se habla porque, no sé, o sea, existe la idea de que nosotros somos angelitos, de que eso nada que ver con nosotros y que esto, o sea, y muchas veces se evita hablar del tema y eso lleva a que algunas personas autistas se metan en situaciones peligrosas incluso. Eso es lo otro también, de que al final, imagínate con las redes sociales que hay hoy en día, antiguamente, no sé si te acuerdas, Diego, de que uno se metía a cualquier página web gubernamental, no sé, y te saltaba enseguida una página emergente de porno, ¿te acuerdas? Yo lo que pienso que en los apoyos, bueno, estábamos hablando del tema de la sexualidad, que a las personas autistas hay que orientarlas en el tema de la sexualidad y no hay que tener miedo a hablar de la sexualidad. Le digo eso porque es que yo recibí, o sea, lo que a mí me enseñaron en el colegio fue muy superficial el tema. Es que yo creo que hay que aprender en sexualidad tanto temas de prevención, de reconocer, por ejemplo, la violencia, y lo ideal la sexualidad en la adolescencia es la prevención de situaciones de abuso, es la importancia de enseñar, por ejemplo, situaciones de higiene, tanto cómo se usa la toalla higiénica, cómo se afeitarse, cómo depilarse, el uso de desodorante, la importancia de cómo cambia la higiene, ¿cierto? En esa etapa, el reconocimiento de las emociones, que es lo más complejo durante la adolescencia, el poder reconocer nuestras emociones, pero también dar la posibilidad de algo llamado agencia. ¿Te acuerdas que hablamos también de eso, Diego? De la agencia significa que la propia persona sea capaz de reconocer ciertos aspectos que le detonan ciertas crisis, y frente a ello, obviamente, ¿sabes qué? Esto me hace mal, lo voy a evitar, y tener una red de apoyo que le permita justamente respetar aquello. Es como, ¿sabes qué? He llegado a este límite, siento que yo ya no puedo participar acá porque en este momento no me siento bien. Y yo creo que eso es súper importante ya para aprenderlo en la adolescencia. Yo pienso que hay dos cosas súper importantes que aprender un adolescente autista y una de las cosas que no siempre se enseña es a decir no y cuándo decir no, porque yo he visto que un error que cometen muchos métodos terapéuticos como el ABA es que le enseñan a la persona, oye, si te mandan a hacer esto, obedece, sigue las instrucciones. Y bueno, el problema es que si el que da las instrucciones es un médico, una persona pues buena, pues está bien, pero también el problema es que el que a veces le puede dar instrucciones a una persona autista puede ser un psicópata y ahí sí tendríamos un problema si la persona le enseñamos siempre a decir que sí, que sí, que sí. Totalmente. Y ahí está lo complejo, de que Y ya ahí tenemos bajo
autoestima, ya tenemos baja autoestima, ya cualquiera puede dominarnos de algún modo. Y ahí hay otro aprendizaje muy importante en ese mismo punto. Una de las cosas más importantes que le enseñan a una persona autista es cómo reconocer una persona tóxica, una persona que le quiera hacer daño. Porque También si muy le enseñamos siempre que a decir que sí, que a todo decir sí, vamos a crear una persona muy vulnerable, una persona que la van a usar como si fuera una marioneta, en serio. Aprender a marcar los límites de lo que está bien y permitido de una persona que sea amistad, por ejemplo. Cómo reconocer una buena amistad y no querer tener amigos porque sí, porque a veces como a uno le cuesta, llega alguien, dice, oh, yo soy tu amigo y te manipula y tú no te das cuenta o lo aceptas porque dices, pero es mi único amigo. Y ante A mí eso, me pasó obviamente, eso muchas veces. por eso. Fíjate que una de las cosas que cuento en mi último video es que yo, digamos, cuando empecé así a conocer gente, yo me empeñaba tanto en hablar con ciertas personas que yo llegué literalmente a saturarlas y llegaron al punto de bloquearme o de no hablarme más porque ya no me aguantaban. Y también es importante enseñar a una persona a respetar límites. O conocí el caso de una terapeuta que me contactó. Y fíjate que fue muy gracioso porque me preguntó, oye Diego, dime, ¿las personas autistas son chismosas? Y yo Sí. le pregunté, a ver, explícame, ¿qué es lo que pasa? Me dijo, no, mira, es que tengo una chica que es que cuando ve a dos personas conversando, se acerca, se mete en la conversación y genera situaciones muy incómodas. Porque somos curiosos, es obvio, queremos saber lo que pasa. Sí, pero entonces lo curioso es que esta chica ya era prácticamente una adulta, pero una adulta joven, y ella no entendía por qué esta chica hacía eso. Y yo le dije, pues mira, lo que tienes que hacer es enseñarle un poco de habilidades, de normas sociales, enseñarles qué está bien o qué está mal, porque yo también hacía algo parecido. Yo, pero digamos, dime. Que parte desde la agencia, de la capacidad de uno poder reconocer que la otra persona te enseñe, pero no depender de otro que me lo diga constantemente. No sé si se entiende. Oye, mira, esto está mal. Yo tengo que ser capaz de, ya, a ver, me enseñaron que esto estaba mal, que es peligroso para mí, debo aprender a reconocerlo y hacerlo. O sea, poner el límite. Y si ya yo siento que es algo que no puedo manejar, ahí ir a mi grupo de apoyo para decir, ¿sabes qué? Esto no me hace bien, ¿qué me recomiendan? Pero partir por la decisión de uno en poder autorregularse, en poder reconocer qué cosas nos hacen bien y qué cosas no nos hacen bien. Y es ideal que eso parta desde la adolescencia, que es la etapa más difícil. Pero si tiene un grupo, un lugar seguro, que puede ser la familia, y lo ideal sea la familia, obviamente va a ser mucho mejor. Y una cosa importante antes de terminar esto que me han preguntado muchísimo, bueno, que de pronto tú que has trabajado con personas autistas pues más presencialmente que yo, ¿qué crees que se puede hacer con una persona autista no verbal? Porque hay gente que ha visto mi video y me ha dicho, bueno Diego, todo lo que tú explicas está muy bien, pero es que yo tengo un chico que no habla, ¿qué hago ahí? Me han dicho. Bueno, el punto es que obviamente el habla no es la única forma que nos comunicamos. De hecho, el menor porcentaje de la forma en que uno habla es a través del habla, ¿sí? De que se comunica. Uno se comunica más por gestos, por expresiones de la cara, y también existen otras formas, usando imágenes, videos. Piensa algo muy sencillo. Hay veces que hay gente, mi papá, él se comunicaba con emotíconos. Entonces, en el grupo de la familia, él solamente colocaba emotíconos, emojis, como también en algunas partes se le llama, porque a través de emojis expresaba lo que sentía, y que incluso hoy en día en su como féretro donde tenemos sus cenizas está puesto con emojis, así como él expresaba con emojis, tiene puesto emojis de recordarlo a él de la forma en que se comunicaba. Lo mismo con una persona que es del espectro autista. Una persona del espectro autista, claro, algunos dicen, no, enseguida el pictograma, ya, la imagen con pictograma. No todos van a comprender así. Hay muchos que van a comprender a través de gestos, o incluso los padres, yo creo que me van a comprender, les llaman las mañas o ciertos aspectos que ellos saben cuando está bien y está mal. Y hay que partir desde ahí, porque hay cosas que son básicas de lograr comunicar. Cuando se siente feliz, cuando se siente triste, cuando se siente enojado, ¿cierto? Sí. Y desde ahí, obviamente puede que haya ciertas cosas que no vaya a hacer y no va a tomar decisión por su cuenta, pero ahí hay que ir averiguando, viendo el trabajo con la familia y viendo dónde se puede acompañar. Principalmente no porque se pueda comunicar o que puedas hacer las cosas solo, sino por el bienestar. Su bienestar, el hecho de que esté feliz, que esté bien. El bienestar es la principal ante todo esto, más que el hecho de la autonomía, más que yo puedo verme muy bien, puedo verme muy funcional. Incluso alguien puede decir, oh, no tiene diagnóstico aun cuando yo tengo carnet de discapacidad
terapia desde pequeña, pero aún así el punto más importante sigue siendo el bienestar. Si una terapia no le genera bienestar es porque por ahí no va el asunto. Aquí tú veo que tú acabas de mencionar una cosa muy importante y es el tema de las terapias. Yo he visto que muchas terapias que le dan a las personas autistas tienen un problema que a veces se intenta usar un método y a veces aplicar ese método como si fuera una receta de cocina, aplicar la rajatabla y muchas veces no se tiene en cuenta las verdaderas necesidades de una persona autista y veo que eso pasa mucho con lo que es la comunicación aumentativa. Yo en mi canal hace un tiempo hice una serie de videos hablando de los pictogramas y todo eso y yo veía que uno de los principales problemas que tienen los pictogramas es que para que un pictograma funcione tiene que uno asegurarse que la persona autista realmente lo entiende, porque he visto que hay personas que les intentan enseñar las emociones mostrándoles emoticones, mostrándole dibujitos, caritas, todo eso. ¿Y qué pasa? Que hay problemas, hay personas autistas que son tan literales que literalmente tú le muestras un dibujo, una carita feliz y lo que ven es un dibujo y te les preguntas ¿y esto qué es? Dice, amarillo, pero no, o sea, van a interpretar eso tan literal que no van a poder como reconocer que eso es una sonrisa. Entonces toca que toda herramienta que se haya a utilizar para mejorar la comunicación y todo, que se sepa adaptar al contexto particular de la persona autista para que pueda funcionar, porque si no, lo que he visto que pasa es que hay métodos terapéuticos que acaban siendo una auténtica tortura. Yo voy a tener que ser bien sincera en ese sentido, Diego. He visto muchos que hay algunos que venden súper caro, con demasiado dinero, ¿sí? Y he visto como casi que los venden como si fuera la gran maravilla el uso de ciertos pictogramas. Miren, yo te voy a hacer un ejemplo. Tú hablabas, ¿cierto?, de los emoticonos que son usados el feliz, triste, ¿cierto?, para tratar de expresar, que eso ya es complejo. Imagínate el mostrarle un verbo como correr. Si yo le muestro un emoticono corriendo estático, es decir, sin moverse, y yo le digo correr, ¿cómo lo va a asociar a la acción de correr? Los verbos en pictograma no siempre se muestran bien. A veces el verbo se tiene que acompañar de una flecha, pero no necesariamente la persona autista va a comprender que esa flecha significa verbo o movimiento o un vector. Entonces, por eso no hay que dar por hecho que un modo de comunicación alternativa va a ser la mejor. Puede ser, sí, pero no necesariamente va a ser la mejor porque depende de cada persona. Así que cuando le traten de vender algo específico, evaluación específica como helados, aquí en Chile que asumen que es como la única forma de diagnóstico y helados es una de las formas que la han vendido tanto que hasta el punto de decir, no, es que necesito un test A2 para que tener diagnóstico y no, es una de las tantas formas de evaluar el autismo, así que para que la gente por favor tenga mucho cuidado con ello, de no caer en ese tipo de situaciones que al final genera más frustración que bienestar a la familia. Y la otra cosa que es importante es que hay que tener en cuenta que el diagnóstico no es algo estático, que una persona puede evolucionar. O sea, te cuento esto porque he conocido casos que me dicen, ay, es que mi hijo autista nivel 3 no habla, no hace tal cosa, y ya pues hay gente que cree que ya el mundo está perdido, y resulta que he conocido personas que han podido aprender a hablar, han mejorado el lenguaje, incluso después las han vuelto a diagnosticar y digamos su nivel de autismo ha cambiado incluso. Es que todos somos diferentes, Diego. Todos los autistas somos diferentes. Incluso madre e hija. ¿Te acuerdas que yo tengo una hija que también es autista? Y nosotras somos diferentes. Nuestra evolución ha sido diferente. Yo tuve el habla pequeña. A los 3, 4 años iba a un conservatorio de música, jugaba ajedrez, pero yo no tenía, no tenía una necesidad de socializar mayor. En cambio, mi hija al principio no hablaba nada, nada de nada. Se descompensaba muchas veces. Incluso se llegó a pensar discapacidad intelectual. Y aquí ahora está primeros lugares porque es alta capacidad además de autista. Todo cambia dependiendo de la evolución de cada persona y no necesariamente siendo mi hija va a ser igual a mí como autista, va a ser un autista completamente diferente. Mira, que sabe por qué menciona esto, porque hay padres que cuando miran a sus hijos autistas la empiezan a comparar con otros autistas. Por lo menos a mí algo que me ha preocupado, que he visto en mis propias redes sociales, es que hay personas que llegan y me han dicho, ay Diego, tú eres un modelo a seguir, yo quiero que mi hijo autista cuando sea grande sea como tú. Y cuando yo he visto que un papá quiere que su hijo sea como yo, ahí me preocupo bastante porque a ver, yo no sé si a ese niño le guste hacer videos y publicarlo a YouTube, mostrarse en cámara, hacer exactamente
Claro, o sea, yo le digo a ¿Saben esos qué día papás, traten de conocer mejor a sus hijos y traten de que sus hijos sean mejores versiones, pero de ellos mismos, no de copiar a alguien, porque ese es otro error también que se comete, que a veces se intenta que una persona autista como que encaje en un molde o que sea una mala copia a un neurotípico también. Es que hoy en día también digo, hay muchos autistas no sabemos si son autistas o no, que tratan de hacerse ver como un ejemplo a seguir. Entonces yo creo que por lo mismo hay mucha gente que, oh, yo quiero que sí, mi hijo llegue a ese punto de que sea profesional, tenga una familia, pero no, otra cosa es vivir el día a día. Es como lo que hablábamos casi del tema de las redes sociales que muestran una imagen falsa del éxito en relación a otras personas. Esto es lo mismo, no necesariamente porque vea que tú tienes un canal el cual has puesto un montón de esfuerzo y has logrado sacar adelante o yo sea profesional, no significa que nuestras vidas sean un modelo a seguir. No, sino que hay que tener mucho cuidado con esos modelos a seguir porque si no pasa lo que contábamos antes, que antes uno se metía a las redes sociales de los, bueno, amigos de uno, entre comillas, y uno veía que estaban viajando, que estaban teniendo éxito, entonces uno se compara con ellos y uno decía, uy, no, yo al lado de él, yo soy un fracasado. Entonces puede pasar que haya un papá que muestre a su hijo en redes sociales y que diga, uy, mire, mi hijo ya está leyendo, mi hijo ya participa en un concurso de ajedrez, en una robótica, y solamente tiene 12 años, y que haya un papá que diga, uy, no, yo debo estar haciendo mal todo porque mi hijo tiene 12 años y no hace nada de eso. Puede que esté ese niño sobresaturado también de tantas cosas, así como también uno se sobresatura con tanta terapia. También conocí casos así, fíjate que yo una vez conocí una mamá que su hijo iba a participar en un concurso de robótica y me buscaron a mí porque querían que yo les ayudara pues a entender unas cosas a ese chico y había varios problemas. Primero, el material que el chico estaba estudiando está en inglés, no lo entendía, era un manual para armar un robot. Segundo, el chico ni siquiera tenía acceso al robot físico, o sea, le están dando un manual en un idioma que el chico no dominaba bien, que era el inglés, era un niño como de 10 años y aparte de eso le estaban explicando cómo armar algo que no tenía, o sea, era una locura, o sea, hasta yo mismo estaba teniendo problemas para entender de qué hablaba el manual, siendo que yo soy ingeniero y que yo en la universidad pues también armé robots, o sea, imagínense, o sea, y la mamá estaba toda empecinada de que, mi hijo va a participar en el concurso de robótica, va a ganar el concurso, y el chico yo lo notaba como muy ansioso, como que el chico no haya que hacer, y es un chico autista también. Sí, pero también está la presión, la proyección de los padres en relación a los hijos también, de cumplir ciertas cosas a través de ellos. Pero ya ahí ya es otro tema, es otro tema. Sí, no, sino que también es importante, o sea, mencionarlo las proyecciones acá, porque también pasa que los papás como que esperan ciertas cosas de uno en la adolescencia y como que si eso no se cumple, entonces como que ya intentan decirle a uno, no, es que usted no cumplió con nuestras expectativas y todo, y eso puede afectar la autoestima. Sí. Y yo pienso que el objetivo de cualquier terapia debe ser darle herramientas a la persona autista, herramientas para enfrentar el mundo, conocerse a sí misma, saber en qué es buena, saber en qué no es tan buena y sobre todo para ser una mejor versión de ella misma. Sí. Mira, frente a eso, invita al libro que tú hiciste el prólogo. Claro, por cierto, amigos, ya para terminar, Tamara escribió una guía, una guía sobre los primeros pasos, lo que hay que hacer inmediatamente después del diagnóstico. Es un libro, pues, que es muy fácil de leer, es un libro muy sencillo. Y es gratuito. Es gratis también. Por acá les voy a dejar un enlace para que lo puedan conseguir y todo esto. Cuenta que tú hiciste el prólogo y también revisaste, no fue solamente un trabajo mío. Bueno, sí, yo hice el prólogo de este libro, amigos, entonces para que lo puedan leer y todo y para que puedan conocer también las redes sociales de Tamara, que también las voy a dejar acá abajo. Y bueno, amigos, ese era todo el video de hoy. Quiero que en los comentarios me digan que me cuenten cómo ha sido su experiencia con sus hijos autistas, o si tú eres una persona autista, pues cuéntame tú cómo diste la adolescencia, que me gusta leerte. Quiero como siempre. Quizá les sirva a otros papás también. Sí. Bueno, y quiero también pues que si este contenido te gustó, que les des un like, que lo compartan, lo comenten. Quiero agradecer a los... Hay una animación. Igual, suscríbanse. ¿Cómo es? Ahí. ¿Dónde es? Aquí. Bueno, pueden suscribirse aquí en el icono de la campanita. Recuerden activar las notificaciones para que YouTube les notifique y así no se pierdan nada de lo que pasa en este canal. Quiero agradecer como siempre a los miembros del canal porque bueno, ellos hacen que yo pueda seguir
dedicando a hacer estos vídeos. Antes de irme les quiero dejar este vídeo donde hablo de los 7 cambios por los que pasamos las personas autistas y al final hay consejos sobre la adolescencia y chao. Chao, que estén bien.